La historia del Partido Comunista de España es una sucesión prácticamente ininterrumpida de episodios, algunos de ellos muy controvertidos, otros tantos absolutamente heroicos. Abarcan desde una fundación totalmente volcada a unas políticas que después se tratarán de sectarias, hasta todo lo que representó el partido por antonomasia de la guerra y de la resistencia antifranquista, hasta llegar a una fase democrática en la que llevó a cabo una serie de medidas y de políticas totalmente discutibles y que han sido bastante criticadas por marxistas e historiadores por igual. Sin embargo, es un partido vivo que sigue haciendo su historia. Con todo, hoy vamos a abordarla longitudinalmente, pues en el canal ya se ha tratado este tema en algunos vídeos anteriores, y para ello contamos nuevamente con Francisco Paco Erice, catedrático de Historia Contemporánea y uno de los mayores especialistas en el tema. Ya vino en el canal en otra ocasión, incluso reseñé uno de sus libros que es absolutamente recomendable para quien le interese el tema. Sin mucho más que añadir, solo por supuesto recordaros que me ayudáis bastante si le dais a me gusta y os suscribís al canal. Y ahora ya sí que sí, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Francisco, Paco, bienvenido al canal de nuevo, que ya tuve la suerte de contar contigo por aquí hace ya bastante tiempo, y hoy, eso sí, en entrevista singular para hablar de la que creo que es una de tus especialidades, de lo que más has investigado y mejor conoces, que es la historia del comunismo, en particular del Partido Comunista de España. Así que antes de nada, bienvenido al canal. Pues muchas gracias. Gracias por vuestra invitación. Nada, a ti siempre. La idea de la conversación es un poco ambiciosa, a lo mejor, es abarcar la historia del Partido Comunista de España en varias fases. Me surgió un poco la idea de estar repasando, porque te lo comenté, también ha sido un tema que se ha tratado recientemente en el canal, la cuestión del eurocomunismo, y claro, cuando uno ve algo en la historia, pasa que tiene que ir empezando a tirar del hilo, y al final se remonta, y para ello me ayudó mucho el libro que coordinaste hace tiempo, que tengo aquí, Un siglo de comunismo en España, que salió por el centenario, que es un libro fantástico. Este es el primer volumen, tiene 2, pero ya en este se abarca, no solo de tu mano, sino de otros historiadores, un poco el desarrollo del Partido Comunista, ¿no? Entonces te quería empezar por preguntar por lo más básico de todo, ¿no? La fundación del Partido Comunista de España. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿De qué años estamos hablando? ¿En qué contexto? Bueno, la fundación del Partido Comunista de España hay que entenderla en el contexto de la creación del movimiento comunista y las secciones que se van configurando en todos los países. Y hay, yo creo que, dos factores fundamentales. Primero, la radicalización social de sectores del movimiento obrero, tanto el de procedencia socialista, mayoritariamente, por lo que se refiere a la aportación al futuro movimiento comunista, como también del sindicalismo revolucionario, ¿no? Un factor de esa radicalización es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera significa la quiebra de la Segunda Internacional, incapaz de anteponer el internacionalismo proletario a la llamada Unión Sagrada, a los intereses nacionales y de las burguesías nacionales. Entonces ahí van surgiendo una serie de núcleos, de grupos que terminan siendo luego catalizados en cuanto a su desarrollo de oposición a la política de sus respectivos partidos con el influjo de la Revolución Soviética. La Revolución Soviética genera un entusiasmo prácticamente en el movimiento obrero y socialista, fundamentalmente, pero en el movimiento obrero en general en todo el mundo. Y a partir de 1919, con la creación de la Internacional Comunista, pues ya hay un marco en el cual ese entusiasmo se puede convertir en algo organizado a través de la creación de los distintos partidos comunistas. ¿Qué es lo que sucede en España? Pues en España esa radicalización social existe. De hecho, a partir de 1917 se vive lo que se conoce como el trienio bolchevique. Se ha conocido tópicamente como el trienio bolchevique en España porque hay un proceso de agudización de la lucha de clases, de crecimiento exponencial del movimiento sindical en diferentes lugares, en zonas industriales, en la Andalucía jornalera, etcétera.
Y eso también se refleja pues en la aportación de sectores de esas dos partes organizadas del movimiento obrero en España, que eran el Partido Socialista y la UGT, por un lado, y el anarcosindicalismo y el anarquismo en torno a la CNT, por otro, ¿no? En esa radicalización en España no tiene, digamos, a su favor un factor como es el descontento por la guerra, porque España es neutral durante la Gran Guerra y esa neutralidad hace que no surjan movimientos de protesta en el propio país contra la participación del mismo en la guerra. Pero bueno, en todo caso, los ecos de ese conflicto también llegan. Las organizaciones se dividen entre partidarios de los aliados y contrarios a todos a lo imperialismo, a lo que consideran el imperialismo de los dos bloques en litigio, y iban surgiendo una serie de pequeños grupos, de pequeños núcleos que dan lugar a la escisión del movimiento socialista y al surgimiento de núcleos más o menos partidarios de la Tercera Internacional o de la Internacional Sindical Roja, puesto que formaban parte del movimiento más sindical que político dentro de la CNT, ¿no? Eso genera la fundación de un primer partido, que es el partido llamado de los jóvenes o los 100 niños, ¿no? Por la juventud de sus miembros y la escasez de sus afiliados, ¿no? En 1920, y posteriormente ya otra escisión del Partido Socialista en un congreso de ruptura en el cual los partidarios de la Tercera Internacional se marchan, se convierten en minoría dentro del Partido Socialista y ganan el Partido Comunista Obrero Español. Por los buenos oficios, digamos, de la Internacional Comunista, se fusionan ambos a finales de 1921, ¿no? Ese es el proceso. ¿Cuáles son los elementos condicionantes? Bueno, pues yo creo que el Partido Comunista de España, y por no alargarlo mucho, se tropieza con dos dificultades iniciales que van a lastrar su desarrollo a lo largo prácticamente de una década, ¿no? El primero de esos factores es la existencia de dos tradiciones ya muy consolidadas en el movimiento obrero español, y de la fidelidad de la mayor parte de los militantes a esas organizaciones, que son el socialismo, por un lado, el Partido Socialista y la UGT, el bloque de esas dos organizaciones, y por otro lado el anarcosindicalismo, que engloba a los sectores más combativos del movimiento obrero, por lo tanto más potencialmente integrables dentro del Partido Comunista, pero no la mayoría, porque la mayoría va a proceder del tronco del socialismo, de las ramas más radicalizadas del socialismo. Entonces, va a ser muy difícil que un nuevo partido capte estas fidelidades. Y el Partido Comunista se va a encontrar metido en el medio de dos organizaciones con una larga tradición que dificulta mucho la propia búsqueda de un espacio propio para el partido. En segundo lugar, la creación ya del partido tiene lugar en un momento en el que el auge de la lucha de clases está dando lugar a un proceso de repliegue. Son los años en los que la derrota del movimiento obrero está empezando a manifestarse de forma cada vez más clara, hasta culminar con el golpe de Estado que de alguna manera intenta solucionar la crisis del sistema y la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, el contexto de este primer comunismo va a ser un contexto muy difícil, muy tardío. El partido va a nacer con muy poca capacidad de encontrar un espacio propio, con tendencias muy izquierdistas, muy radicales en algunos casos y muy sindicalistas en otros, según la primera o la segunda decisión. Y la dictadura de Primo de Rivera pues va prácticamente a liquidar lo poco organizado que quedaba del partido ya a la altura de 1923, muy lastrado por sus conflictos internos y por la persecución también policial, por las campañas contra la guerra de Marruecos y demás que dan lugar a una fuerte persecución. Otro factor, ya por no alargarlo mucho, que va a dificultar enormemente la proyección del partido hasta la época de la República, es el sectarismo que va a conducir al movimiento comunista a un proceso de repliegue sobre sí mismo, a la idea del socialfascismo y el Frente Único por la Base, como emblemas de ese proceso de la llamada bolchevización de los partidos comunistas, que rompe con la táctica que el último Lenin intentó implantar en el movimiento comunista de aproximación, aunque fueran cuestiones concretas de lucha, de reivindicaciones concretas dentro del llamado Frente Único. Eso se rompe en un proceso de sectarización que termina prácticamente por liquidar un partido que a la altura de la implantación de la República no llegaba a los 1000 militantes, probablemente, ¿no? Es decir, era una pequeña secta
una pequeña secta incapaz además de analizar con un mínimo de racionalidad y de sentido crítico los cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad española, que se estaba radicalizando y que estaba generando lo que va a ser la esperanza de cambio de la Segunda República. En el periodo que mencionas, yo lo he escuchado mucho, o sea, algo he investigado también y es un tema que me interesa, no es mi especialidad ni de lejos, pero me interesa. Y se personifica mucho en dos secretarios generales de la época, ¿no? Yo no quisiera hablar mucho de secretarios generales, evidentemente está bien que los mencionemos para saber quién estaba, son personalidades muy destacadas, pero me pasa que, no sé si compartirás esta opinión, muchas veces los marxistas, cuando estudiamos la historia, tenemos muy claro el enfoque materialista, sabemos que la historia de España, por ejemplo, no es una sucesión de dinastías ni de reyes, y sin embargo muchas veces cuando miramos nuestra propia historia o la historia de los partidos, todo parece un enfoque mucho más idealista en el que la historia parece una sucesión de secretarios generales, ¿no? Yo creo que hay que combatir un poco eso y explicar muy bien como creo que has hecho hasta el momento, ver las fuerzas que estaban en la sociedad y luego eso se expresaba de alguna manera el partido, ¿no? Creo que en ese momento es cuando está esa posición sectaria, que si no me equivoco el Partido Comunista de España, su primera reacción ante la República es el rechazo a la misma, que era esa secretaría que decía antes de Bullejos, que era esa otra teoría que después sería superada por un giro acompañado en la Internacional, ¿no? En el 7º Congreso famoso de los Frentes Populares, que sería la línea que adoptaría José Díaz, Pepe Díaz, ¿no? Paisano mío de Sevilla. Me gustaría que nos contaras un poco eso y cómo se va formando el partido en la República hasta el estallido de la guerra, que entiendo que es donde también hay un despunte de militancia, como el Partido Comunista crece muy abruptamente precisamente por ser la encarnación de la lucha del comunismo contra el fascismo en auge de la época. Sí, digamos que aunque hay por supuesto muchas etapas, momentos, etcétera, sobre todo al principio, que la propia estructura orgánica es bastante endeble y muy poco homogeneizada, digamos que la figura emblemática, si es que hay que personalizarlo de alguna manera, siempre con esos matices que tú decías, ¿no? De la etapa sectaria es Bullejos, ¿no? De alguna manera es el secretario general en el momento en el que se proclama la República, ¿no? Cuando, por recordar una anécdota contada 100 veces, pero por si alguno de los oyentes no la recuerda, de que cuando se proclama la República las multitudes están entusiasmadas en la calle, pensando que por fin España va a salir de su atraso y las aspiraciones sociales, culturales, de cambio, van a poder finalmente llevarse a cabo, explayarse o tener algún tipo de resultados. Pues sale un camión con los dirigentes, los pocos dirigentes y militantes del Partido Comunista que había en Madrid, gritando abajo la República burguesa, vivan los soles, ¿no? Es decir, la idea es que la República era, según los primeros análisis del PC en estos momentos, pues simplemente una maniobra de la reacción para frenar la revolución, una revolución democrática que tendría que basarse en el gobierno, en la dictadura democrática, se decía, valga el oxímoron, la contradicción en los términos, de los obreros y los campesinos, ¿no? Todo lo demás era un engaño contrarrevolucionario. Bueno, llega la República y claro, la política del primer bienio, que es muy prometedora en algunos aspectos y muy rupturista en algunos aspectos, pero que también es muy indecisa y muy ambigua y muy lenta en cuanto a su proyección práctica del primer bienio del gobierno republicano socialista, también es muy represiva con los comunistas, pues termina generando durante cierto tiempo una tendencia sectaria que tarda tiempo en manifestarse. Hay que tener también en cuenta el contexto internacional, evidentemente, ¿no? Hay un cambio en la dirección, pero es un cambio provocado por la Internacional Comunista, precisamente, ¿no? Hay un mito que dice que de alguna manera es como una reacción interna de los sectores sanos del partido que rompen con el sectarismo de Bullejos, lo que provoca ese cambio. Eso históricamente no se sostiene. Es la Internacional Comunista la que toma la iniciativa fundamentalmente, pero es verdad que los cambios en la dirección, de alguna manera emblematizados en personas pues como José Díaz, como Hernández, Uribe, Mige, Delicado, Checa, en fin,
y por supuesto Dolores, que es rescatada, por cierto, del equipo anterior, porque forma parte del equipo de Guillejos y se incorpora a la nueva dirección, tienen un papel importante. En todo caso, lo fundamental es que el partido, siguiendo una tendencia que no es única de España, pero que en España se manifiesta de una forma peculiar, va a crecer a costa incluso de su sectarismo, porque la radicalización social del país es muy fuerte, crece numéricamente, crece orgánicamente, a partir del Congreso de Sevilla, del año 32 sobre todo, y fundamentalmente inicia un giro político importante con la contemplación del fascismo como un elemento a tener en cuenta en la política central del partido. Las primeras iniciativas de carácter antifascista, que son también iniciativas unitarias, obviamente, ¿no? Y que se trasladan a campos distintos, porque es la época en la que el partido va creando de alguna manera un tejido social de organizaciones sectoriales que amparan, que siguen y que permiten proyectar la política del partido, desde Mujeres contra el Fascismo y la Guerra hasta Amigos de la Unión Soviética, el Socorro Rojo Internacional, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo aparecen las primeras propuestas antifascistas, que preceden incluso la Revolución de Octubre de 1934. Eso no impide que el sectarismo se mantenga, es decir, todavía en vísperas de la Revolución de Octubre, la dirección del partido sigue llamando socialfascistas o anarcorreformistas a los dirigentes de la CNT y socialistas, aunque luego digamos, en las calles y en los combates de octubre los comunistas intervienen de una forma muy activa junto con los demás, a veces junto y a veces en conflicto, pero bueno, esos son ya más detalles en los que no vamos a entrar. Pero lo más importante es que a partir de los sucesos de octubre la evolución hacia la política frente populista se consolida. Y a partir del año 35 aparecen las primeras propuestas de concentración popular o bloque popular, como se le llama de diferentes maneras, enunciadas por José Díaz, secundadas también por la Internacional Comunista, que se da cuenta de que es necesario aglutinar fuerzas frente al fascismo. El fascismo está apoderándose de una u otra manera, con distintas variantes de los países de Europa, y que se necesita, si se quiere avanzar, primero en un proceso de resistencia para que las organizaciones obreras y políticas de la izquierda no sean literalmente laminadas y destruidas, y luego para abrir vías de transformación social, que esas son las dos perspectivas que están detrás de la reflexión que conduce a la formulación de los frentes populares, pues el Partido Comunista de España se incorpora a esta política. En el caso de España, esta incorporación va unida a otro fenómeno que también converge en el Frente Popular, que es la reconsideración por parte de los socialistas y de los republicanos de la desunión que llevó a la derrota electoral de 1933. Entonces, aprovechando eso, el sentimiento de solidaridad con los presos de octubre, la necesidad de una alianza electoral que la ley electoral, por cierto, de la República requería para no ser derrotados por la derecha unida, unificada electoralmente, lleva a la formación del Frente Popular. El Partido Comunista tiene algo que va más allá que la reflexión de los socialistas y los republicanos para el Frente Popular, que lo conciben simplemente como una alianza electoral y una vuelta a la situación de 1931. El Partido Comunista aporta una dimensión que sintoniza muy bien con el sentimiento popular ampliamente difundido, que es la idea de una república que recupere el impulso de 1931, pero que de alguna manera dé pasos mucho más decididos como una forma de frenar el fascismo y de abrir ese proceso de transformaciones sociales. Y es en este momento cuando el Partido Comunista, de alguna manera yo diría que casi se refunda, porque cambia radicalmente y de una secta, aunque ha ido creciendo a lo largo de la República, pasa a convertirse en el eje fundamental, finalmente hegemónico, no en este momento desde el punto de vista electoral, puesto que la representación parlamentaria comunista es minoritaria, son 17 diputados, un conjunto mucho más amplio, pero con una capacidad de crecimiento que prácticamente multiplica por 10. Las estimaciones siempre son imprecisas, porque bueno, las cifras que daban las organizaciones, el PC y otras organizaciones eran un poco infladas, ¿no? Pero prácticamente multiplica por 10 su militancia entre febrero y julio de 1936. La victoria del Frente Popular convierte al Partido Comunista en el núcleo mismo de la resistencia antifascista. Luego el Partido Comunista va a gozar de
una situación privilegiada dentro de lo que es el conjunto de las fuerzas republicanas en la guerra, porque es, sin duda alguna, el partido que mejor sabe lo que llamaríamos leer la situación política del momento. Es decir, ¿cómo enfoca el Partido Comunista de España la guerra? Pues la enfoca fundamentalmente como una guerra nacional. Eso forma parte también de la presentación como un partido verdaderamente nacional frente a la propaganda de los sublevados, de que son los defensores de la nación española, etcétera, etcétera. Contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Reivindica las tradiciones más genuinas del republicanismo de izquierda en España. Se dice que el Partido Comunista de alguna manera capta e incorpora a su acervo ideológico, a las republicaciones, las reivindicaciones y los planteamientos de ese republicanismo de izquierdas, y entiende que lo importante es primar la victoria militar en la guerra y por lo tanto una alianza lo más amplia posible. Ya no se habla de la revolución, porque la política del Frente Popular fundamentalmente lo que plantea es una alianza interclasista, pero siempre dentro del campo de lo popular. No entendemos como un interclasismo limitado, digamos, a ese campo de lo popular. Y en definitiva lo que plantea es que hay que buscar alianzas con sectores de la pequeña burguesía, hay que buscar alianzas con los pequeños campesinos, incluso con los sectores de la burguesía media, digamos, patriota, etcétera, etcétera, y no lanzarse a aventuras revolucionarias que en este momento no son oportunas. Pero la conceptualización que se hace a veces entre Partido Comunista, contrarrevolución o frenar la revolución, anarquistas y comunistas disidentes del POUM como partidarios de la revolución, es una contraposición bastante falsa. Realmente el Partido Comunista sí está defendiendo un tipo de revolución, lo que a veces se llama democracia de nuevo tipo, ¿no? O lo que algunos han llamado una revolución popular, no una revolución obrera a la manera de octubre del 17, pero sí un cambio social muy profundo que el contexto de la derrota del fascismo hubiera permitido, generando avances importantes. ¿Qué sucede? Pues que el partido se convierte en el centro mismo de la resistencia republicana. Tiene solo 2 ministros en los gobiernos, ¿no? En cultura y en agricultura. Por cierto, se lleva a cabo una reforma agraria verdaderamente impresionante, intentando respetar siempre a los pequeños campesinos. Esa es una de las consignas del partido. Hay que ganar aliados, no hay que aislarse, no hay que radicalizarse excesivamente, y apoyando sobre todo la política de Negrín, a partir del momento en el que el gobierno de Lauro Caballero en el año 37 entra en quiebra, y la política de resistencia frente al fascismo sobre la base muy amplia de alianza, de aliados y de compañeros, digamos, de viaje de la defensa de la República como prioridad absoluta, ¿no? Eso y la ayuda soviética, cuando las potencias occidentales hacen algo que debería enseñarnos algo para el presente también, ¿no? Es decir, capitular prácticamente ante los fascismos. Primero lo harán con la política de una intervención en la guerra de España, que es una mascarada para permitir que los fascismos intervengan, pero no las fuerzas favorables a la República, ¿no? Y por otra parte la capitulación de Múnich, luego en el año 38, cuando permiten que Hitler se anexione a determinados territorios, siguiendo esa consigna de que, o esa idea de que, bueno, vamos a darle algo a la fiera, a la bestia, para que con eso se contente y no continúe. Claro. Cuando sabemos que esa política normalmente lo que hace es generar exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, que si tú haces concesiones, finalmente el adversario se da cuenta de tu debilidad y quiere cada vez más, y eso conducirá a la guerra. Entonces el Partido Comunista se convierte en el partido por antonomasia de la guerra. Crece de una forma espectacular, llega a tener más de 200.000 militantes, ha llevado a cabo una política de unificación muy exitosa también, que es muy importante en las juventudes socialistas y las juventudes comunistas. Las juventudes socialistas unificadas, que van a ser luego la columna vertebral de la dirección del partido y de la resistencia. Después de la guerra, las juventudes socialistas, los cuadros que se han generado en torno a las juventudes socialistas unificadas, llega a la unión de los partidos obreros en Cataluña como una excepción, en el PSUC, ¿no? No lo consigue en el resto de España,
pero intenta practicar una política unitaria con las fuerzas obreras y también con todos los sectores republicanos en un carácter amplio. La evolución de la guerra, el problema es que va aislando progresivamente al Partido Comunista, porque las demás fuerzas políticas van sintiéndose de alguna manera arrinconadas, acusan al partido de hacer proselitismo, en el mal sentido de la palabra, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones, cosa que yo creo que es históricamente bastante falsa, aunque pueda haber episodios en ese sentido. Es decir, la hegemonía del partido es porque es el único que define de manera clara una política que es sentida por la mayoría del pueblo republicano. Se convierte de alguna manera en el partido hegemónico dentro del pueblo republicano o para el pueblo republicano. Pero eso va a ser, en definitiva, junto con su apoyo a ultranza al gobierno de Negrín y a la política de resistencia, aunque con flexibilidad, pero la política de resistencia al final lo que terminará aislando al partido de las otras fuerzas republicanas y obreras, ¿no? Y en la etapa final de la guerra, pues el partido se ve acosado por esas otras fuerzas hasta que tiene lugar el famoso golpe de Casado, ¿no? Donde un militar traidor a la República, con el apoyo de sectores socialistas, anarquistas, etcétera, pues da un golpe dentro de la zona centro, que todavía pervivía del territorio republicano, y incluso encarcelando a los comunistas, y pacta con Franco, ¿no? Sobre la base de que, bueno, que un pacto entre militares es de alguna manera un pacto entre caballeros, piensa Casado, y algunas fuerzas políticas consideran que, bueno, que peor es que gobiernen los comunistas, que lo de Franco no va a ser tan malo, que los rebeldes no van a llegar a los extremos que luego finalmente llegarían. Entonces, finalmente, yo creo que el partido se convierte, adquiere su mayoría de edad en el Frente Popular y en la guerra, pero finalmente a la derrota de la guerra, pues lógicamente va a tener unas consecuencias terribles en general, en todas las fuerzas democráticas, republicanas y obreras, pero muy especialmente en el Partido Comunista. Sí, con eso llegaríamos un poco al momento del final de la guerra. La guerra que por cierto hace poco estuve en Uruguay, me decían que allí historiadores, compañeros progresistas, también me decían que ellos no hablaban de guerra civil, porque ellos hablan de guerra española, por esta idea de que en realidad no fue una guerra civil, ¿no? Sino que que eso refuerza un poco el relato de que fueron como dos hermanos matándose entre sí, que es un poco el relato que por desgracia ha primado, y que ellos evitan el calificativo civil. Pero bueno, me parece un matiz que yo la verdad que nunca lo había escuchado en ámbito nacional, también porque seguramente yo estoy fuera de esos círculos. Finaliza la guerra, la perdemos, el partido la pierde, pasa ese fenómeno que decías del crecimiento del Partido Comunista. Es curioso porque por el otro lado pasa algo, entre comillas, relativamente parecido con Falange. Falange era una organización absolutamente marginal y durante la guerra, cuando adquiere una hegemonía que hará que se convierta en el partido del régimen, más allá de si el régimen da continuidad o no a las ideas originales de Falange, que ese es otro debate que reservamos para otro encuentro, ¿no? Llega entonces el momento complicado, que es el momento del exilio y de ese partido que, bueno, habiendo quedado como el partido más importante de la guerra, ese médulo, ¿no? Esa médula espinal de la resistencia y de la guerra civil, se convierte en el partido de la resistencia en el interior, pero tiene al grueso de la dirección, una dirección que nunca llegará a separarse, ¿no? Como en otros partidos, que sí había una dirección interior y una exterior, o que había ciertos roces. En el caso del partido en España sé que hubo roces, pero no sé hasta qué punto, y se entra en un muy prolongado periodo de clandestinidad y de ilegalización en el que la dirección se encuentra fuera, ¿no? Es ahí cuando dirigentes de la JSU, como precisamente Santiago Carrillo, acaba asumiendo un papel muy predominante dentro del partido. Pero bueno, ahí hay un largo invierno en el que pasa toda una serie de transformaciones dentro del partido, también dentro del movimiento comunista internacional, que tocarán fin ya con la legalización muchos años después, ¿no? Pero bueno, durante toda la dictadura me gustaría que nos comentaras cuáles son esos elementos que va percibiendo el Partido Comunista de España durante la dictadura, como digo, con una dirección mayoritariamente en el exilio, con la mayoría de las figuras importantes fuera del país, y teniendo que enfrentarse a través de diferentes estrategias, que seguro que ahora nos comentan mucho mejor de lo que yo podría, para intentar tumbar inicialmente el franquismo y posteriormente no tanto tumbarlo, sino reconducirlo o hacer una transición
de cohesión nacional, ¿no? Para llegar a la democracia. Entonces, si nos podías contar un poco qué es lo que pasó después de la guerra y cómo lo vivió el Partido Comunista de España. Sí, bueno, voy a empezar, si me permites, trayendo un poco de atrás con una matización acerca de si es una guerra civil, no es una guerra civil. Entiendo la prevención en el sentido de equiparar a los dos bandos, ¿no? Y utilizar el mito de la guerra entre hermanos, en el que al final todos fuimos iguales o iguales de malos, ¿no? Que es un poco lo que luego se defenderá de manera, yo creo que muy interesada en la transición. Pero sí es verdad, eso no es cierto, eso es una visión deformada, evidentemente, ¿no? Había un bando democrático y popular en el sentido amplio, y hay una serie de intereses sociales, oligárquicos, conservadores, que recurren a los militares para frenar la política de avances sociales y de reformas de la República. No la revolución anunciada, que están hablando de ella constantemente como si se inventan incluso, ¿no? Como harían luego en Chile en el año 73, ¿no? Un complot comunista y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí es verdad que, pese a todo, la guerra civil sí tiene un componente, y eso es un error de análisis que luego los comunistas harán durante el franquismo. Sí que tiene un componente social de apoyo, no solamente en los sectores conservadores. Por ejemplo, la derecha había trabajado mucho a través de la Iglesia Católica, de las organizaciones de la Iglesia Católica, fundamentalmente a los pequeños campesinos en muchas zonas del país. En fin, hay sectores de la pequeña burguesía que también apoyan ese régimen. Es decir, el franquismo no es simplemente un conjunto de militares y de oligarcas sin una especie de carcasa con un contenido social vacío. Eso dejémoslo un poco de lado, ¿no? Pero bueno, es verdad que llega al final de la guerra y aquí hay, yo creo que, dos periodos fundamentales a tener en cuenta. El primero es el de la etapa durísima de la posguerra y la lucha denodada buscando de alguna manera fórmulas para calibrar cuál sería la forma más eficaz de hacer frente al régimen hasta mediados de los años 50, ¿no? Es la etapa en la que la organización queda prácticamente desmantelada en el interior, los niveles de terror colectivos son verdaderamente tremendos, ¿no? La organización se desmembra, quedan algunos pequeños grupos de solidaridad organizados por mujeres, además, básicamente, de ayuda a los presos, a los que quieren escapar, etcétera, etcétera. Se lanza una política que finalmente tiene más bien poco éxito, entre otras cosas porque la dureza de la represión y el desmantelamiento de las demás organizaciones hacía muy difícil que prendieran políticas unitarias, que es la política de unión nacional, ¿no? Que de alguna manera pretende recuperar en cierto modo el espíritu del Frente Popular, pero ampliando el espectro de fuerzas con las que aliarse frente a los sectores más frente al núcleo duro del fascismo. Y, esa política da lugar a episodios como, bueno, pues la creación de la Unión Nacional o los intentos de invasión del Valle de Arán, por ejemplo, y la táctica utilizada básicamente al final después de estos intentos, que por cierto están muy vinculados a la idea de que ya que el régimen franquista ha sido aliado de las potencias fascistas, finalmente los aliados intervendrán también en España. Después de conquistar la Europa ocupada por las potencias fascistas, intervendrán en España. Esa idea se rompe, sobre todo porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial las condiciones de la Guerra Fría están ya gestándose y están ya preparándose. Y en definitiva, el franquismo nunca estuvo aislado. La actitud, por ejemplo, de Gran Bretaña es absolutamente característica. Primero, por supuesto, no podía aparecer públicamente como defensora de un régimen aliado de las potencias fascistas, pero colaboraba de alguna manera con el gobierno de Franco durante la propia guerra, y lo hará en la posguerra. Estados Unidos también en cierta medida. En fin, el contexto de la Guerra Fría acabará con esas esperanzas de integración. Entonces, el partido lanza una táctica que yo creo que fue tremendamente heroica, pero tremendamente equivocada, ¿no? Que es la táctica guerrillera. El impulso de un movimiento guerrillero que otros partidos y organizaciones también practicaron, pero en términos puramente defensivos, pero que en la política del partido pretendía ser el núcleo mismo de la resistencia.
por supuesto combinándose con lo que se pudiera realizar en el llano, digamos, no en las montañas, pero convirtiéndose en la punta de lanza de la oposición al régimen. La guerrilla nunca puso en peligro realmente al régimen, aunque luego se dijo en ocasiones que por lo menos había evitado que España entrara en la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera alarmó, provocó. En fin, el régimen era lo suficientemente fuerte, la población, los sectores populares estaban extenuados, golpeados con tanta dureza por la represión, que no pudieron apoyar un movimiento que logró reunir pues, unos pocos centenares o miles de efectivos, pero que nunca puso en peligro al régimen. Y esta inercia se mantiene en los años 40, cuando por otra parte los problemas en la dirección del partido son bastante fuertes. Es la etapa de una burocratización y sectarización muy fuerte del aparato del partido. También es la etapa de la sucesión de Pepe Díaz por Dolores Ibárruri, que por cierto provoca bastantes fricciones dentro del partido. Es una etapa en la que en el exilio, en el interior, las organizaciones son muy débiles y están fuertemente vinculadas a la guerrilla, y en el exilio los conflictos políticos dentro de la organización y tal, pues de alguna manera también lastran la posibilidad de una articulación de estrategias políticas eficaces en el interior. El abandono de las guerrillas tiene lugar a partir de 1948. Suele citarse tópicamente una reunión que tienen dirigentes del Partido Comunista Español con Stalin en 1948, y Stalin les recomienda que por qué no se centran en la infiltración en los sindicatos verticales y las organizaciones del régimen para llegar a las masas, que eso no significa abandonar la guerrilla, pero sí dejarla en segundo plano, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la guerrilla no se abandona hasta principios de los años 50 por parte del PC, ¿no? Y además de una forma bastante caótica y bastante desorganizada. Y ese periodo es quizás el periodo más negro, el más duro, el más heroico, también por lo que significó la guerrilla, porque la guerrilla no solo eran los combatientes del monte, eran también los enlaces, los grupos de apoyo, etcétera, etcétera, que fueron los que sufrieron en sus propias carnes mucho más la represión, incluso que los propios guerrilleros. La táctica guerrillera pues termina frustrándose, fracasándose, al igual que las guerrillas griegas, que fueron las penúltimas en ceder, ¿no? También frente a la imposición de la lógica de la Guerra Fría. Y a principios de los años 50 comienza una nueva etapa que se va a ir definiendo, yo creo que muy lentamente y progresivamente, y que de alguna manera se emblematiza en el quinto Congreso de 1954 y sobre todo en la política de reconciliación nacional de 1956. ¿Qué significa la política de reconciliación nacional? No, como se decía en muchas ocasiones, una política de reconciliación de clase, ¿no? No es una reconciliación con el régimen. No pretende buscar una mediación, un contacto con el régimen para, entre el régimen y la oposición, generar, algún tipo de pacto de apoyo mutuo para una salida democrática. No, al contrario. La política de reconciliación nacional utiliza el reclamo de superar las fronteras, de las trincheras, de la guerra civil, ¿no? Porque muchos de los vencedores de la guerra, o de los supuestos vencedores de la guerra, realmente habían sido perdedores. Gente de los sectores populares que creyeron en las promesas de que las cosas iban a ser muy distintas, y empiezan a darse cuenta de lo que es el régimen, de lo que representa, como defensa de los intereses de los sectores más acomodados, adinerados, burgueses y oligárquicos, ¿no? Es decir, no es eso, sino fundamentalmente a partir de esa consigna de la eliminación de las trincheras de la guerra, lo que pretende la política de reconciliación nacional es sentar las bases de una penetración en los movimientos, en los sociales que empiezan a activarse desde la segunda mitad de los años 50, de llegar a acuerdos con los católicos, por ejemplo, o con sectores que formaban parte de familias de las clases vencedoras de la guerra, pero que de alguna manera están empezando a cambiar sus posturas y sus posiciones políticas. El ejemplo del movimiento estudiantil, los disturbios estudiantiles de 1956 es significativo, ¿no? Las encuestas que se hacen entonces en el país demuestran que un porcentaje altísimo de los estudiantes no se cree en el discurso de la guerra como una cruzada contra el mal, etcétera, etcétera, ¿no? La sociedad española está cambiando, y la política de reconciliación nacional lo que pretende es dar un cauce a algo muy general, porque también se puede definir o formular de muchas maneras distintas, va modulándose según las circunstancias, para una política de amplia alianza que permita luchar en mejores condiciones ante el franquismo. Y la política de reconciliación nacional, yo creo que luego ya es más discutible, pero yo creo que hasta
el final del franquismo hasta el año 73-74 por lo menos, tiene un gran éxito y termina convirtiendo al Partido Comunista de España en el partido del antifranquismo por antonomasia, con una política tremendamente flexible que, por ejemplo, priorizaba cosas tales como, no voy a decir la salida a la luz, porque eso sería muy fuerte en estos momentos todavía de dura represión, pero sí de alguna manera la actuación al margen de los mecanismos de clandestinidad rigurosa, como defendían los grupos izquierdistas, por ejemplo, ¿no? Los militantes comunistas procuraban en las organizaciones sociales, en los sindicatos verticales donde se infiltraban, en las organizaciones culturales que fueron surgiendo, en el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, actuar lo más abiertamente posible, siempre respetando, evidentemente, normas de seguridad. Lo cual no solamente no facilitaba la represión del régimen, sino que la hacía más impopular. No era lo mismo capturar a una célula comunista clandestina que coger a un militante sindical que era conocido entre los trabajadores como una persona honesta, honrada, que estaba representándolos en los ámbitos del sindicato vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los años 60 hay un fortísimo crecimiento, la sociedad española está cambiando, hay una clase obrera que ya no tiene la memoria de las viejas organizaciones de la preguerra, porque hay una ruptura de la memoria colectiva, popular, sobre lo que había sido el proceso de la preguerra, pero que tiene problemas nuevos, que están ligados al desarrollo económico, a los nuevos procesos de industrialización, al crecimiento de las ciudades, al éxodo del campo a las ciudades, los problemas de la vivienda, los problemas de los bajos salarios, en fin, toda una serie de elementos que sirven de soporte al surgimiento de lo que se ha llamado la oposición al régimen a través de la movilización social, ¿no? Surgen los movimientos estudiantiles a partir de 1956, el PC se implanta entre los intelectuales, crea desde finales de los años 50 hasta los primeros 60 quizás la organización de intelectuales más fuerte que tuvo nunca, ¿no? Luego se va a disolver en gran parte, surge sobre todo el germen de lo que serán las comisiones obreras y luego los movimientos ciudadanos, los movimientos culturales, es decir, como han dicho algunos historiadores, una especie de movilización social que poco a poco va recuperando parcelas de libertad, generando órganos de poder social, por así decirlo, y arrinconando al régimen. El régimen sigue siendo fuerte en muchos sentidos, pero la sociedad española está cambiando y el partido es capaz de formular en términos muy flexibles, muy abiertos, las perspectivas que ese cambio puede suponer para la implantación de la democracia. Hay, en todo caso, un error que es muy importante que yo creo que comete el Partido Comunista a lo largo del franquismo y que ha sido, por otra parte, bastante analizado, que es partir de una política, me parece que tremendamente correcta para afrontar esa realidad, pero al mismo tiempo de un análisis con algunas distorsiones que luego terminarán pasando un elevado precio al partido, ¿no? Sobre todo un análisis muy simplificado del franquismo, al que se considera como un régimen pues puramente limitado a Franco y una camarilla a su alrededor. A veces se hablaba de la camarilla o de la oligarquía, un régimen puramente oligárquico, sin ver que el régimen ha ido siendo capaz, a través de la represión y también a través de una serie de incentivos e incluso de una cierta mejora de las condiciones sociales, sobre todo con el desarrollismo, ha ido ganando una base social importante y sobre todo ha ido despolitizando sectores importantes de la sociedad española. Entonces, esa minusvaloración, por decirlo de alguna manera, del enemigo, le lleva a formular un proyecto de cambio en la transición que se basaba fundamentalmente, primero en la realización de la huelga nacional, lo que se llamaba la huelga nacional política, bueno, a través de una serie de fases, primero una huelga general obrera y luego una huelga popular, por así decirlo, que pondría fin al régimen a través de la ruptura y la creación de un gobierno de coalición, de un gobierno de transición que permitiría iniciar con la implantación de la democracia un proceso hacia una democracia social avanzada, lo que se llamaba la democracia política y social. Eso era la salida democrática al régimen. Luego había otra salida que era la salida oligárquica, que era la que había que impedir, ¿no? Que el régimen se transformara a sí mismo pero sin cambiar su esencia o que de alguna manera mantuviera la continuidad a través de una serie de mecanismos en los que parecía que se hacían cambios más o menos cosméticos pero que las cosas no eran cambios. Entonces,
Cuando llegan los años finales del régimen, el partido ha crecido extraordinariamente, se ha convertido en el partido del antifranquismo, no el único, hay que ser justos, también había otras fuerzas de oposición, fundamentalmente lo que podríamos llamar la izquierda revolucionaria. La CNT desaparece virtualmente y prácticamente a lo largo del régimen, con una estructura incapaz de soportar primero la represión y luego los cambios sociales y culturales que estaban teniendo lugar en España, y los socialistas están organizados casi exclusivamente en el exilio, con unos pequeños núcleos que prácticamente no militaban, porque decían que militar demasiado era exponerse a la represión, que los comunistas quemaban a la gente lanzándolos a una lucha infructuosa, etcétera, etcétera, y que el país terminaría cambiando por la propia lógica de la evolución social, etcétera, etcétera, y el contexto internacional, y que había que esperar, ¿no? Entonces los comunistas se convierten en la fuerza más importante, el Partido Comunista se convierte en la fuerza más importante de la oposición y lleva a cabo una política de alianzas que tampoco consigue del todo sus objetivos, pero que de alguna manera amplía también el espectro de oposición. Esa política de alianzas se va a plasmar sobre todo en Cataluña de una forma muy exitosa, es el gran mérito del PSUC, que es capaz de implantarse en una sociedad tan plural y tan diversa como la sociedad catalana, asumiendo el hecho nacional catalán y al mismo tiempo las reivindicaciones obreras, integrando. Nunca se valorará suficiente lo que hizo el PSUV, por ejemplo, para integrar toda la inmigración en la política catalana. Hasta algunas películas que aparecen por ahí hacen aparecer la lucha de los vecinos como si fuera una cosa espontánea, ¿no? El PSUV estaba detrás. El conductor de autobuses de esa película era militante del PSUV y de comisiones obreras, ¿no? Es decir, en Cataluña se consigue un avance muy importante en la coalición de fuerzas, una coalición de fuerzas políticas de oposición al régimen, porque también había otros sectores, aparte del PC, que tenían implantación, aunque no tanta como el Partido Comunista, es decir, como el PSUV, como la sección catalana del Partido Comunista y luego la Asamblea de Cataluña. Y en el resto de España se crean mesas democráticas y también finalmente se terminará creando la Junta Democrática en 1974. El problema de la Junta Democrática es la debilidad de las fuerzas aliadas. Claro, el problema de la política de alianzas del partido era siempre la debilidad y el miedo de las demás fuerzas, ¿no? Debilidad que hacía muy difícil encontrar fuerzas con la suficiente implantación social como para que sumaran efectivos de cara a la movilización, de cara a la lucha, y por otro lado el miedo a algunos sectores a ser desbordados por el mayor dinamismo y por la mayor fuerza de implantación social del partido, ¿no? Pero bueno, la Junta Democrática cumple un papel. En 1974 se constituye cuando empiezan a notarse síntomas de decrepitud biológica del dictador y de posibilidades de cambio que van forjándose. Es decir, las perspectivas de cambio van haciéndose cada vez más claras y hay que buscar algún instrumento para llevar a cabo ese proceso, para gestionar ese proceso de cambio. Con un programa que es un programa de ruptura democrática, que de alguna manera recoge esa táctica de la que había hablado, de que había elaborado el PC para la transición, ¿no? Una ruptura con un gobierno provisional y una fase de democracia avanzada, democracia económica y social, etc. El problema es que la política de alianzas va a ir ampliándose progresivamente, a partir sobre todo del llamado Pacto para la Libertad, que se formula a principios de los años 70, y la dirección del partido de alguna manera empieza a percibir que va a ser necesario a su juicio, que es una cuestión discutible, pero va a ser necesario a su juicio contar con sectores incluso que se vayan desgajando del propio régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa ampliación de la política de alianzas termina en alguna medida diluyendo la propia radicalidad del programa, ¿no? De tal manera que cuando muere Franco, pues el Partido Comunista sigue defendiendo ese proyecto de transición o de cambio hacia el franquismo, pero se inicia un periodo de transición en el que ese proyecto va a terminar de alguna manera fracasando o hundiéndose, pues por las razones que se pueden explicar y que a lo mejor me puedo explayar en ellas a continuación, ¿no? Claro. O sea, antes de pasar a la transición, a mí yo justo, empezamos a hablar un poco de esta entrevista también, porque bueno, yo he estado investigando un poco de un tema que ya me generó mucho interés y que ya abordé en un vídeo con Paco Martínez, que seguro lo conoces, sí, en relación al eurocomunismo y un poco las raíces ideológicas del eurocomunismo, que bueno, la historia lo ha dejado en muy mal lugar, yo creo que con razón, hoy en día no tendría sentido reivindicar eso, pero bueno, sí que tenía mucha... tenía una elaboración más profunda, yo a veces digo muy provocadoramente,
que Eurocomunismo y Estado es la obra más significativa del marxismo español. No porque sea una obra teóricamente puntera, que hay muchísimas otras mucho mejores, sino porque generó y atrajo el interés de prácticamente toda la discusión comunista de aquel momento y convirtió a España y puso a España en un lugar que seguramente no lo tenía desde el momento de la guerra, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a la transición y al eurocomunismo y eso, quería preguntarte por dos elementos muy particulares que son anteriores a estos, pero que creo que también preparan el terreno, ¿no? Lo primero, o sea, son dos preguntas muy sencillitas, muy concisas. Bueno, la primera más, la segunda menos. La primera es si piensas que es un mito esta idea de la centralidad del partido a la hora de constituir las comisiones obreras y en general la oposición al franquismo. O sea, a mí me han dicho mucho que toda esa centralidad del partido era en gran medida falsa porque había una connivencia de intereses particular entre que el régimen llamaba comunista a todo lo que se le oponía y por otro lado que el propio partido sacaba mucho pecho de una centralidad que a lo mejor no tenía tanto en la resistencia. Yo me inclino a pensar que efectivamente había una centralidad, aunque como bien has dicho antes, no era la única fuerza, había otras muchas y cualquiera de la generación que habéis participado ahí, sabéis que había toda una efervescencia pero en la que el Partido Comunista era hegemónico. Pero sí me gustaría que me comentaras sobre eso. Y lo otro sobre lo que te quería preguntar antes de pasar es la posición internacional del Partido Comunista de España. O sea, el Partido Comunista de España ya en el 60, en realidad desde antes incluso, pero ya en el 68, con la intervención soviética en Praga, marca una diferencia alineándose con los otros dos grandes partidos. En realidad eran muchos más, o sea, el partido de Japón, el interior en Grecia, el de Chile, o sea, había bastantes partidos, pero sobre todo el italiano y el francés en oponerse de manera crecientemente frontal al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y finalmente, de hecho, Carrillo acabará convirtiéndose en la cabeza, buscará, seguramente gracias a sobredimensionar y a hacer cada vez más histriónicos y estridentes sus críticas, en la cabeza del comunismo antisoviético, o que hacía una crítica muy dura, ¿no? Pero todo eso venía de la primavera de las movilizaciones en Praga, y como el partido en realidad empieza ya a hacer una política bastante contraria a lo que habían sido otros partidos que seguirán en la órbita de Moscú. En realidad el Partido Comunista de España, con lo que podíamos pensar, a mí esto me sorprende y por eso también te pregunto, ¿no? Que yo entiendo que desde Francia e Italia, partidos con una gran implantación en su clase obrera, tuvieran ese sostén y esa fuerza para hacer frente y para plantarse ante Moscú. Me sorprende siempre que el Partido Comunista de España, que tenía casi toda la dirección en el exilio, la mayoría no en Moscú, pero una parte sí tomaran esa línea de oposición con un partido ilegal en su país, que en una dictadura, y que sin embargo se opuso, ¿no? Entonces, bueno, serían esas dos cuestiones para ir preparando también el terreno de qué partido es el que aterriza en España, ¿no? Sobre todo en su dirección. Sí, la primera pregunta es muy fácil de contestar, la segunda es más compleja. Vamos a ver, vayamos por partes. Claro. Con respecto a si el papel central del PC en la oposición o en fenómenos tales como el surgimiento de las comisiones obreras, que finalmente se terminan convirtiendo en la principal fuerza del antifranquismo. No es casualidad que, por ejemplo, los informes de los gobernadores que enviaban cada cierto tiempo, mensualmente y luego anualmente, al Ministerio de Gobernación, siempre dijeran el principal problema que tenemos son las comisiones obreras, el movimiento obrero. El gran elemento de oposición al régimen, por supuesto, sin minusvalorar el papel en la formación de cuadros, por ejemplo, que tiene, y en la movilización social que tiene el movimiento estudiantil, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que el movimiento estudiantil, cuando llega a la democracia política y se produce el final del régimen, desaparezca prácticamente, pero desaparece casi de la noche a la mañana, ¿no? Y en cambio, Comisiones Obreras ha sido, digamos, una obra perdurable, ¿no? Ha continuado hasta ahora con cambios, con matices, con todo lo que quieras, pero ha continuado siendo un gran sindicato, ¿no? Las Comisiones Obreras no son obra exclusiva del PC, pero son obra fundamentalmente del PC. Sin el PC no hubieran existido las Comisiones Obreras. Primero, porque el PC les proporciona cobertura, infraestructura, organización clandestina que de alguna manera permite las conexiones, las vinculaciones, etcétera, etcétera. Segundo, porque el PC es el que teoriza en mayor medida sobre ese movimiento, empezando por la necesidad de la penetración en el sindicato vertical para defender los intereses de los trabajadores, porque es la forma de llegar a la gente.
Lo que no podías tener era una oposición. Hacer funcionar un sindicato en la clandestinidad es prácticamente imposible. Una organización de masas no puede funcionar en la clandestinidad, ¿no? Entonces, por una parte, esa penetración en el sindicato vertical, y por otro lado, una estructura clandestina o semiclandestina que protegía y daba sentido a ese movimiento obrero. Surge como un movimiento político y social. Eso es impronta del PC, como una fórmula abierta, flexible y participativa y plural. Todo eso está en los textos del PC, no desde los años 60, desde los años 50. Desde los años 50 está en algunos de los textos del PC, luego va madurando. Hay también una cierta leyenda, y yo creo que de ahí viene el mito, que procede curiosamente de muchos sectores de las propias comisiones obreras, que en un momento determinado les ha dado por defender la idea de que no, si en el fondo las comisiones obreras las hicimos nosotros, a veces contra las consignas del partido que quería manipularlo y controlarlo, etcétera, etcétera. Eso es un mito, es un verdadero mito. Por supuesto que hay conflictos a veces entre la dirección del partido y la dirección de comisiones, que tenía un amplio margen de maniobra y un amplio margen de autonomía para poder funcionar y para poder ser eficaz, pero que en definitiva era la propuesta del Partido Comunista y es la hechura del Partido Comunista. Cuando llega la etapa de la clandestinidad de las comisiones obreras, porque al principio sabes que hay un periodo inicial en el que son semilegales, etcétera, hasta el año 67, es la existencia y la cobertura del partido lo que permite que subsistan las comisiones obreras. Y en el resto de los movimientos sucede lo mismo. En el movimiento estudiantil, en el movimiento ciudadano, en fin, todos los movimientos sociales de oposición al régimen cuentan con una fuerte presencia, mayor o menor, ¿verdad? Quizás con un matiz que habría que añadir, y es que la realidad es un poquito distinta, sobre todo en el País Vasco. En el País Vasco y Navarra, bueno, el País Vasco Navarro, digamos, de alguna manera, sí es verdad que hay una presencia importante de fuerzas nacionalistas. Ese será el otro núcleo fuerte, pero más circunscrito territorialmente, de todo lo que es el entorno de ETA, que se va diversificando, ramificando, creando organizaciones paralelas, etcétera, o de alguna organización de la izquierda, de la llamada izquierda revolucionaria, como la ORT, que tiene alguna implantación más en otros sitios. Pero en conjunto, el papel del Partido Comunista es el papel central, y las comisiones obreras se pueden dar argumentos en cualquier sentido y matizando afirmaciones demasiado unilaterales, en el sentido de que los comunistas lo hicieran todas las comisiones, pero es evidente que la centralidad absoluta del proceso la tiene el Partido Comunista. Es quizás el mayor mérito organizativo del partido. No es tanto el impulso entre las fuerzas de la cultura, que es otro de los conceptos que surgen para aglutinar a la multitud de profesionales que van surgiendo. Claro, son tantas cosas que se le van pasando, ¿no? Que surgen en este momento los abogados, los profesores, los urbanistas y arquitectos, que luego tendrán un papel muy importante en la transición, en la gestión de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas fuerzas van surgiendo, van emergiendo, pero el movimiento obrero, que es el núcleo mismo de la oposición al régimen, está articulado, alimentado y dirigido, hegemonizado. Hegemonizado, no exclusivamente vinculado al partido, pero hegemonizado por el Partido Comunista. Eso por un lado, ¿no? O sea, que no es ningún mito lo de la centralidad del PC en la transición, ¿no? Y en cuanto al contexto internacional, bueno, y aquí yo creo que hay dos factores a tener en cuenta, ¿no? Primero, está el problema de la desestalinización, ¿no? Es decir, del 20 Congreso del PQS, 1956, y de alguna manera del reconocimiento de la posibilidad de la pluralidad de vías al socialismo, incluso de la posibilidad de las vías pacíficas al socialismo, ¿no? Que surge en ese contexto del 20 Congreso del PQS, y que engarza muy bien con partidos comunistas que vivían en sociedades, sobre todo del capitalismo desarrollado, pero no solo, también, por ejemplo, en América Latina. Estoy pensando en el Partido Comunista Chileno, por ejemplo, una organización muy implantada, muy fuerte, y que se apuntó claramente a esta idea y la defendió pues hasta los extremos de apoyar el proceso de la Unidad Popular y luego sufrir las consecuencias represivas subsiguientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cambios que están teniendo lugar en el movimiento comunista, la propia ruptura del movimiento comunista, con el carácter más monolítico que tenía hasta entonces, con el proceso de China, el proceso de Chile y tal,
abren cambios muy importantes. Muchos ya no es un movimiento absolutamente homogéneo. Y, por otra parte, los partidos comunistas, sobre todo de Europa Occidental, incluido en este caso el español, pero también el italiano, el francés, el portugués, cada uno en su sentido, ¿no? Porque el portugués siempre se le suele presentar de una forma absolutamente engañosa, como una especie de apéndice de Moscú, cosas por el estilo, y es absolutamente falso. Probablemente no haya un partido comunista tan independiente en la práctica de Moscú en Europa Occidental como era el Partido Comunista Portugués. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Lo de la actitud del Partido Comunista Español, de la dirección del Partido Comunista Español ante el proceso portugués, que sería cuestión de tratarla con más detalle y que no es precisamente una historia gloriosa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en Europa Occidental, la democracia burguesa, si queremos llamarlo de esa manera, está fuertemente implantada. Se está creando el estado del bienestar. Los trabajadores, de alguna manera, se sienten vinculados al sistema. La idea de la dictadura del proletariado o del modelo soviético no encaja en las perspectivas de la clase obrera de Europa Occidental. Hay toda una serie de análisis que se están haciendo en estos momentos en los diferentes partidos comunistas sobre cuáles son las condiciones del nuevo capitalismo, cómo actuar en este nuevo contexto. Y no es lo mismo, evidentemente octubre de 1917 no se va a repetir. Un proceso de cambio en Europa Occidental tiene que tener otros parámetros, la composición social es diferente, la cultura política es distinta, entonces hay que actuar de otra manera. Y esa reflexión está en todos los partidos comunistas de ese periodo. Y es esa reflexión la que de alguna manera se va a reactivar después del proceso de la primavera de Praga, que está también en el caso de Praga, ¿no? Con las críticas a las deformaciones burocráticas, etcétera, etcétera, y la idea del socialismo con rostro humano, el socialismo en libertad, etcétera, etcétera, de la primavera de Praga. La protesta del Partido Comunista de España contra la intervención soviética en Checoslovaquia es una propuesta que yo creo que tiene dos elementos. Primero, la propia reflexión del Partido Comunista de España, y segundo, la necesidad de alguna manera de legitimar la política de alianzas del Partido Comunista Español, ¿no? Resultaba muy difícil presentarse ante otras fuerzas políticas y ante sectores importantes de la sociedad española defendiendo, por ejemplo, la postura soviética en el caso de Checoslovaquia, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte, digamos, no sé si decir de oportunismo o de oportunidad, voy a decirlo para no entrar en valoraciones político, ¿no? de actuar dentro de tu propia sociedad y al mismo tiempo de un distanciamiento del modelo soviético. Y a veces Carrillo y la dirección del Partido Comunista de España lo enfatizan de manera muy potente y muy fuerte. Pero parte de esa enfatización es cierta y una parte también es teatralización. Eso es evidente. Es decir, el Partido Comunista Portugués era bastante independiente, aunque se encontraba ideológicamente más cerca de las posturas soviéticas. Pero es que el Partido Comunista Italiano tenía unas relaciones privilegiadas con la Unión Soviética, en plena etapa de Berlinguer, ¿no? Es decir, esa idea del Partido Comunista Italiano como absolutamente desde Togliatti, ¿no? Separado no es verdad. Las relaciones siempre eran bastante complejas, incluso desde el punto de vista económico y de financiación. El propio Partido Comunista Italiano con la Unión Soviética, las sedes de los comunistas italianos estaban llenos de retratos de Lenin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es un proceso de separación, que es verdad que en el caso de España se va a enfatizar, va a dar lugar a algunas escisiones que finalmente se llevan a algunos sectores más bien de veteranos y de extracción obrera a través de las escisiones de lo que es el PC octavo y noveno, el PCOE, Lister, Eduardo García, etcétera, etcétera, pero que en definitiva terminan conduciendo a que el Partido Comunista de España vaya definiendo posiciones cada vez más separadas de las de la Unión Soviética y sea probablemente, como tú bien decías, el que más enfatiza todo esto, sin llegar a una ruptura, porque las relaciones siempre tienen un cierto grado de ambigüedad, pero sí es verdad que es el que más se separa del proceso soviético. A mí es que he estado estudiando justamente quería escribir un texto, ojalá salga publicado más pronto que tarde, pero estas cosas de los límites académicos a saber, ¿no? Y he estado estudiando un poco la retórica del eurocomunismo, ver un poco en qué enfatizaban y daba la impresión de que sí, ¿no? Carrillo fue inteligente, era un tipo sagaz, sin duda,
y buscó varios momentos, ¿no? Y varios temas para distanciarse muy abruptamente de Moscú. De hecho, él fue el único que asumió, y el Partido Comunista de España fue el único que asumió el rótulo de eurocomunismo. Mientras que los franceses e italianos, nunca, de hecho, a la discusión con los soviéticos, es verdad que reivindicaban el derecho al PC de realizar las críticas, pero no se ponían detrás. Carrillo de alguna manera enfatizó, teatralizó, como bien decías, todo aquello para marcar una distancia muy fuerte, porque también pensaban que eso era lo que les iba a dar mayores resultados de cara al momento que se vivía, ¿no? Para un poco investigar eso, me he ido dando cuenta de cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo todo eso que comentabas del partido de masas, que el Partido Comunista de España, desde el 67 por lo menos que yo sepa, y se va acentuando, se empieza a plantear que eso de la dicotomía vanguardia-masas, que no, que tiene que haber un partido que sea vanguardia, pero que sea un partido de masas con una muy amplia implantación, y quien teoriza toda esta idea del partido de masas, que de algún modo es o puede interpretarse hoy como una contradicción con esta idea de la vanguardia y demás, es justamente Ignacio Gallego, que después será quien precisamente encabezará una de las rupturas que comentaban, ¿no? Lo mismo pasa con otras biografías llamativas, como el propio Lister, que también decía que es uno de los que se le aplica el centralismo democrático, ¿no? Se le acusa ya desde tiempo atrás de estar de alguna manera maniobrando dentro del partido contra la democracia interna para reafirmar los intereses de Moscú. Y por el lado contrario, también en el momento de la transición estaría una pareja que en realidad no, o sea, dos intelectuales que actuaron de manera parecida, aunque en contextos muy diferentes, como Claudín y Azcárate, que Claudín ya había sido expulsado precisamente por adelantarse, se dice mucho, ¿no?, algunas de las cuestiones del eurocomunismo, y Azcárate, que había sido la punta de lanza del eurocomunismo, había de hecho protagonizado algunos de los conflictos más fuertes con Moscú, y sin embargo acaba fuera del PC. Y tanto Claudín como Azcárate acaban diciendo, oye, el PC anuncia el eurocomunismo, pero no se lo cree de verdad. No se lo cree de verdad, y en el fondo, de hecho, el libro de Azcárate, de la crisis del eurocomunismo, a mí me parece un libro fantástico para quien le interese este tema, porque se ve como un militante que se creyó mucho el proceso y está en un desengaño porque él mismo ha acabado siendo expulsado en ese proceso, ¿no? Él mismo denuncia que en el fondo es lo que tú dices, ¿no? No se terminó de romper con Moscú. Esa idea que Azcárate dice claramente de Moscú es un antimodelo, es justo lo que no queremos, eso no es comunismo, dice el Partido Comunista de España no se lo cree, y al final ha acabado fuera, ¿no? Y bueno, todo eso yo creo, y ya te dejo que comentes, que configura todo un ecosistema muy complejo en el que el partido hace unas proyecciones fantásticas y que acaba siendo derrotado, y esto es un hecho que no sé si lo compartirás, el eurocomunismo y toda la línea de Carrillo es derrotado en las urnas. O sea, es derrotado, es verdad que pierde importancia, que pierde mucha militancia en todo el proceso, es verdad que las cesiones, sobre todo que hace la dirección, son muy impopulares en una parte muy grande de la base, la renuncia al leninismo en el 9º Congreso, la aceptación de la rojigualda, todo esto, pero durante mucho tiempo esas renuncias eran acompañadas por el grueso, por una parte amplísima de la dirección, ¿no? Prácticamente apenas había oposición dentro de los órganos, también porque la oposición, como comentaba, ¿no? Fue saliendo o se la fue expulsando casi quirúrgicamente, ¿no? Pero como decía, creo que una de las cosas llamativas es que el Partido Comunista, donde renuncia finalmente a eso y entra en un nuevo proceso sobre el que también me gustaría hablar, qué pasó después de todo eso, qué pasó después del 82, acaba, bueno, pues cambiando el giro, ¿no? Pero bueno, si nos puedes comentar un poco de ese momento de la democracia, de qué partido es el partido que viene a construir la democracia en España y cómo actúa en ese periodo de transición hasta el 82, que sería un poco la renuncia ya más o menos formal al eurocomunismo. Sí, bueno, todos estos temas son bastante controvertidos. Los historiadores hemos escrito un montón de cosas sobre todas estas cuestiones, pero probablemente los debates partidarios han sido mucho menores, ¿no? Y operan en términos de filia y fobia, de rechazo y de aceptación, ¿no? Y entonces, para algunos, la palabra eurocomunismo es una especie de palabra maldita que representa todos los males y un partido tan fuerte, tan sólido, y resulta que vino luego la disolución del eurocomunismo y todo se fue al garete. Eso es una visión también tópica y muy simplificada, ¿no? Y otros todo lo contrario, ¿no? Es decir, el eurocomunismo fue una simple coartada de Carrillo para hacerse respetable,
y para como la renuncia al leninismo. Todas estas posiciones tienen una cierta parte de verdad, pero son simplificadas, ¿no? Y en definitiva, finalmente, como diría Azcárate, no se fue, como dirían los renovadores luego, no se fue verdaderamente configurando como debía haberse hecho a partir de la asunción plena y clara del eurocomunismo. Yo creo que el eurocomunismo tiene dos vertientes. A mí, no digo nada original, pero yo creo que la visión más ponderada del eurocomunismo es la que manifestó Sacristán, ¿no? Sacristán venía a decir, y otros también, por ejemplo, en parte lo que se llamó la corriente leninista en el noveno congreso y luego en Cataluña y demás, ¿no? Que venía a decir más o menos que la reflexión sobre la necesidad de vías distintas para la transición al socialismo en Occidente era absolutamente fundamental, y que la reflexión autocrítica sobre la situación del movimiento comunista y de los países del socialismo real era también absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, el Sacristán va llegando a un desengaño progresivo, ¿no? A partir de, ya antes de lo de Praga, pero luego a partir de lo de Praga y en los sucesos posteriores, que le llevan a aislarse y a buscar y hacer reflexiones sobre la crisis, esa crisis del movimiento comunista, es decir, cuáles son las nuevas alternativas, lo que le llevará luego a ligarse a los movimientos sociales, en fin, toda una serie de cambios y tal, ¿no? Entonces, realmente la necesidad de la reflexión sobre una vía propia en Occidente y, por ejemplo, una valoración más matizada del papel y de la importancia de las libertades políticas, más allá del tópico, que también tiene su parte de verdad, pero que finalmente termina siendo un tópico simplificador de la democracia puramente formal frente a la democracia real, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso era una reflexión necesaria. Y de hecho hay mucha reflexión en ese sentido, ¿no? Y entonces hay quien se considera que el eurocomunismo, aunque tampoco sea exactamente así como haya que plantearlo, que había un cierto eurocomunismo de izquierdas, entre comillas, que representa una reflexión sobre la necesidad de adaptarse a las tácticas propias de una sociedad capitalista avanzada, cuyo modelo no podía ser ya el modelo soviético, que estaba dando síntomas, por otra parte, de agotamiento. Y esa dimensión es importante. Pero luego está también la otra dimensión, que es la dimensión de un cierto desarme ideológico y de una cierta utilización puramente pragmática del término eurocomunismo, ¿no? Cuando decía Sacristán, por ejemplo, el problema del eurocomunismo es que carece de dialéctica revolucionaria, por así decirlo, ¿no? Y finalmente se termina transformando en una especie de réplica, con una retórica un poco distinta, pero una especie de réplica de la vieja socialdemocracia, un poco actualizada, etcétera, etcétera, pero sin una reflexión verdaderamente profunda sobre lo que podía ser un proceso de transformación. Está también un factor importante en el origen del eurocomunismo, que es la reflexión sobre el caso chileno, ¿no? La reflexión sobre el caso chileno que por otra parte los propios comunistas chilenos llegaron a hacer, ¿no? Sobre el tema de cómo emprender un proceso de transición al socialismo en unas condiciones de democracia formal, por así decirlo, pero al mismo tiempo introduciendo cambios reales, cambios auténticos, como realmente sí se hizo en Chile entre 1970 y 1923. Era una revolución, aquello era verdaderamente una revolución, pero hubo un problema fundamental. ¿Qué pasa con las clases medias? ¿Inclinan hacia la reacción o somos capaces de atraernos a una parte de esas clases medias para ampliar el bloque social que permite ir avanzando en un proceso de transformaciones reales? Porque no tienes el poder, tienes el gobierno, pero no tienes el poder social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones terminan convergiendo, yo creo que en España, hacia una especie de versión del eurocomunismo, que es una versión teóricamente muy pobre. Eurocomunismo y Estado, sinceramente, es un libro muy pobre desde el punto de vista teórico. Es un libro de circunstancias, de presentación pública de Santiago Carrillo, cuando tiene lugar la reunión, más o menos en torno a esa reunión de los tres líderes en Berlinguer y Carrillo en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo el eurocomunismo, eso yo creo que historiadores, por ejemplo, como Juan Andrade sí que lo han analizado bien, el eurocomunismo termina convirtiéndose en una especie de carta de presentación políticamente correcta, española, ¿no?
Y de ahí viene la polémica sobre el abandono del leninismo. La polémica sobre el abandono del leninismo es una falsa polémica. Es una falsa polémica porque, en definitiva, lo que está planteando la polémica sobre el abandono del leninismo es lo que plantea Carrillo cuando, en el culmen de su gloria, es recibido en Estados Unidos, ¿no? Y anuncia: vamos a abandonar el leninismo, ¿no? Así, por las buenas, ¿no? Lo dice él, el partido era él, ¿no? Vamos a abandonar el leninismo. ¿Qué pretende? Bueno, pues fundamentalmente presentarse como un partido que ha abandonado la vía de la toma violenta del poder, etcétera, etcétera, y que va a jugar al juego democrático reglado, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa especie de utilización de la coartada del eurocomunismo va a servir también para la moderación de las políticas, para justificar la moderación de las políticas del partido. Entonces, el odio, por ejemplo, que en sectores del partido genera el término eurocomunismo, muchas veces va asociado a la idea de que eurocomunismo es romper huelgas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decían, cuando surge el debate, sobre todo en Cataluña, por ejemplo, se produce la escisión del partido, los comunistas catalanes, digamos la escisión, digamos, más ortodoxa, prosoviética, se le pueden dar muchos nombres, ¿no? Pues muchos dicen: no, es que yo no soy eurocomunismo, porque eurocomunismo es simplemente romper huelgas y ceder ante las posiciones del enemigo, ¿no? Entonces, de hecho, en la transición el eurocomunismo sí se utiliza como un elemento de justificación o de legitimación. En un momento en el que el proyecto de transición del partido se ha quebrado, y ahí el año decisivo es el año 76. Yo creo que el año cero, el año fundamental de la transición, no es el 77, es el año 76. Es el año en el que verdaderamente la lucha política, que es también lucha social, termina conduciendo a la derrota del movimiento obrero. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la dirección del partido y de la dirección política en las cesiones, que en este caso concreto son sobre todo el frenar los movimientos huelguísticos en un momento determinado, o acabar con lo que Carrillo llamaba la huelgomanía, etcétera, etcétera? Cuando se produce, por ejemplo, en enero del año 76, el mayor movimiento huelguístico que ha tenido lugar en España, prácticamente en toda la historia, o en los primeros meses de 1976, hasta llegar a acontecimientos emblemáticos como los de Vitoria, etcétera, etcétera, y también las movilizaciones muy potentes a lo largo de todo el año, aunque van disminuyendo en intensidad las movilizaciones obreras. Es decir, ¿cuál es el grado de responsabilidad de la dirección política y el grado de reconocimiento de que la fuerza del movimiento obrero no era suficiente como para acabar con el régimen? Ahí está un debate difícil de dirimir, ¿no? En todo caso, lo que sucedió sí lo sabemos. Sabemos que la movilización social en el año 76 logró impedir la continuidad del régimen franquista, el proyecto de Arias Navarro. Eso se rompió, porque a la muerte de Franco no estaba pensada la idea de, aunque muchos suponían que el horizonte no podía ser otro, dado el contexto europeo en el que estábamos, ¿no? Pero no estaba pensada una eliminación del régimen, una transición hacia algún tipo de democracia, sino la continuidad del régimen. La monarquía era la continuidad pactada del régimen, era la monarquía del 18 de julio. Entonces, el modelo de Arias Navarro era el continuismo, con algunas medidas cosméticas. Entonces, la movilización social muestra a los sectores que verdaderamente podían tomar decisiones en ese momento dentro de la cúpula del régimen que es imposible el continuismo. Y es cuando cambia el gobierno hacia Suárez. Y Suárez lo que hace es, digamos de alguna manera, encabezar un proceso de reforma de la ley a la ley, como decía él. Todo ha cambiado en esta nación. Desapareció la excepcional figura de Francisco Franco. Surgió en la piel de España en toda su riqueza un pluralismo que tiene que ser aprovechado y canalizado para ser útil a la comunidad. ¿Cómo termina siendo? Depende de las correlaciones del momento y de las situaciones y de los contextos del momento. Que permita eso, pero que al mismo tiempo no rompa con el pasado, sino que permita la recomposición de esas fuerzas sociales a las que el régimen sí representaba, reconvertidas ahora a través de la nueva estructura de partidos y en el contexto de una solución apoyada por los grandes poderes internacionales, por supuesto, y que exige, ¿qué es lo que exige? Otras cosas, el disciplinamiento del movimiento obrero. Se ha dicho muchas veces que la gran renuncia del Partido Comunista fue a la bandera y la idea de la unidad de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una renuncia importante, tenía mucho que ver con lo identitario. Hemos decidido
colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Pero es que se olvida que a veces que Santiago Carrillo, y al decir Santiago Carrillo en estos momentos es decir el PC, el grado de personalismo que llegó a adquirir la dirección fue tremenda. En diciembre de 1976, por ejemplo, una de las cosas que estaba ofreciendo, cuando está llevando a cabo su propia legalización, cuando entra a España y de alguna manera hace que se le legalice a él, a Santiago Carrillo, antes de legalizar el partido, está ofreciendo un pacto social. Hay textos de Santiago Carrillo en el año 76 y dice, bueno, si se produce verdaderamente, ya no se habla de ruptura, o se habla de ruptura pactada, etcétera, etcétera. Luego, el relato del 9º Congreso es un relato, a mi juicio, bastante tramposo, porque hace una interpretación de la transición según la cual no se produjo ni la ruptura ni la reforma, sino una especie de vía intermedia, ¿no? Los documentos del 9º Congreso merecerían una revisión porque son la aportación de la dirección del Partido Comunista en ese momento al mito de la transición consensuada, ¿no? Esa idea de al final no ganaron ni ellos ni nosotros, sino llegamos a los... Yo creo que eso es falso. Aquí hubo vencedores y vencidos, aunque los vencidos también consiguieron algo, tampoco podemos olvidarlo. Entre otras cosas, las libertades democráticas, por muy limitadas que fueran en muchos sentidos, pero en definitiva esas se consiguieron, ¿no? Entonces, de alguna manera, el año 76 consagra ya el fracaso de lo que la política del partido en los años 60 definía como la salida democrática del régimen. La salida democrática del régimen era la salida con la ruptura y que conduciría a la democracia política y social. En el año 77 no va a haber una salida democrática del régimen, sino una reforma controlada desde arriba, y además no va a haber democracia política y social. Va a haber una democracia convencional con bastantes recortes y con bastantes cortapisas. Esa es una derrota política, con una victoria, con el consuelo de que has conseguido salir a la luz, las libertades democráticas, y los militantes por fin podían respirar y salir a la calle. De ahí el entusiasmo con la legalización, etcétera, etcétera. Pero de ahí vienen los elementos fundamentales, que es la Constitución, los pactos de la Moncloa, son un elemento absolutamente fundamental. El partido está ofreciendo una política de consenso y una política de contención social. Luego el sindicato irá adquiriendo independencia y a veces actúa de formas que el partido no quiere, irá adquiriendo la dirección del sindicato y llegará incluso a conflictos con la dirección del partido. ¿Y qué pasa con la transición? Pues que realmente el resultado electoral es el que es. ¿Podría haber sido otro? Pues probablemente, pero hacer política ficción en este caso es bastante difícil. Lo que sí podemos decir es que seguramente el mayor error no fue, la derrota electoral, que vino por las razones que vino, por la falta quizás de coherencia del análisis previo que se había hecho, por una política de alianzas en parte equivocada, etcétera, etcétera, sino que fundamentalmente fue lo que algunos han llamado hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es decir, la dirección del partido presentó como una victoria, o como una victoria a medias, lo que en definitiva era una derrota de su proyecto táctico de cambio del final del franquismo, ¿no? Entonces, eso lo cuenta muy bien Fontana en alguna reflexión que ha hecho posteriormente, que era un abnegado militante hasta que al final, cuando ya al final del franquismo terminó prácticamente dejándolo, dice, bueno, ya cuando no pude soportar más fue cuando me vendieron los pactos de la Moncloa y la nueva política como una victoria. Bueno, vamos a ver, si tú eres consciente de que no tienes fuerza para ir más allá, que la correlación de fuerzas no te permite ir más allá, lo menos que puedes hacer es reconocer esa situación, y eso es probablemente lo que pasó. Es decir, el movimiento obrero, la izquierda, no tenía fuerza para imponer la ruptura en ese momento, seguramente, pero tienes que reconocer esa realidad e intentar adaptarte a la nueva situación para recuperar las posiciones y fortalecerte como habías podido hacer antes, ¿no? Y eso yo creo que fue el gran error del partido. Siguió insistiendo durante toda la transición en la política de concertación, en el gobierno de unidad democrática, etcétera, etcétera, cuando UCD estaba haciendo su juego, el Partido Socialista estaba haciendo su juego de una minoría parlamentaria, y además terminó siendo cada vez más una minoría social, porque fue perdiendo militantes y carne militante,
por esa pérdida también de identidad, fue consumándose. Cuando se produjo la gran crisis y la implosión del partido de los años finales de los 70 y de principios de los años 80, ¿no? Es decir, podemos decir que de alguna manera hay un fracaso en la proyección de esa fuerza política acumulada con anterioridad, en cuanto que no es capaz de aprovechar las posibilidades que tenían que ver con la acumulación de fuerzas, pero que estaban ahí, de tener una presencia más fuerte, más sólida en la nueva situación y seguir luchando por los nuevos objetivos en un contexto distinto, reconociendo que sin haber dejado tantas plumas en el camino, por así decirlo, sin hacer tantas concesiones que seguramente fueron necesarias para una rápida legalización, pero que podían no haberse hecho de esa manera, y al final el Partido Comunista se convenció que hubiera sido legalizado, porque era impensable que sucediera otra cosa en el contexto de Europa internacional y de las democracias liberales, etcétera, etcétera, y en definitiva se hicieron muchas concesiones que hicieron perder mucho sentido de identidad a la propia militancia y al mismo tiempo tampoco obtuvieron réditos políticos, ¿no? Si todo eso hubiera conseguido réditos políticos, el fracaso político unido a la pérdida de identidad, a una dirección muy centralizada, muy burocrática y muy autoritaria, pues dio lugar a la fractura del partido en 1000 pedazos en la transición. Y el que había sido el partido del antifranquismo, pues se convirtió en un pequeño partido, con 4 diputados desde el punto de vista electoral y con una pérdida enorme de militancia, con una auténtica sangría de militancia a la altura de 1982, ¿no? Justo ahí quería entrar, sería ya el final de todo esto, de alguna manera, para ir terminando. Un poco qué es lo que pasó, ¿no? De hecho, Andrade en algún momento, si no le entendí mal, viene a plantear que de hecho el debate, todo lo que han mencionado del leninismo, en gran medida era una enorme cortina de humo ideológica, porque ya se empezaba a ver los malos resultados electorales y los malos resultados que estaba dando la política, ¿no? Entonces puso a todo el partido a discutir sobre un tema aparentemente ideológico muy complejo, cuando en realidad el debate era bastante menos profundo de lo que pareciera. Hoy ves los dos textos que se discutían en torno a la definición del partido, y no son textos tan disímiles como para toda la pompa que se generó. En realidad la postura de Frutos, que era entonces el portavoz de los leninistas, no era una postura que uno pudiera imaginar marxista-leninista soviética de retrato de Brezhnev, era otra cosa, ¿no? Y tú ves la postura de Carrillo, incluso aparece el texto de... O sea, que aquello fue un enorme, no sé si cortina de humo, pero sí poner a los militantes a hacer algo para que de alguna manera no implosionara eso, que como bien has planteado acabó implosionando, ¿no? Tenía aquí las cifras, según las que da el propio Congreso, el propio partido en sus congresos. En apenas 5 años, desde el 9º hasta el 11º Congreso, se pasa de más de 200.000 militantes, que era un poco lo que comentabas que llegó a haber incluso antes de la guerra, hasta unos 85.000 militantes. O sea, 85.000 militantes eran los que tenían en el 78 más o menos la suma de Andalucía y Cataluña. Solo Andalucía y Cataluña, dentro de unos años, con una pérdida de en torno al 60%, ¿no? Y todo eso, todas esas contradicciones que creo que explicaban muy bien, que se iban cristalizando en la conciencia de la militancia, terminaron por explotar, seguramente por la combinación que yo creo que lo has planteado de la siguiente manera, como por un lado una derrota y por otro lado una serie de cesiones, ¿no? O sea, se han hecho un montón de cesiones aspirando a una victoria, y al final ni has tenido victoria, pero sí has tenido un montón de decisiones políticas, que en el fondo llevó a momentos en los que parecía que el Partido Socialista era más rupturista que el Partido Comunista, que parecía que cargaba con la mochila de la oposición antifranquista, y que esa gran virtud, que era haber sido el Partido de la Resistencia, era una mochila que había que de alguna manera quitarse para parecer el Partido de la Renovación, pero a la vez un Partido de Renovación que tiene como cabeza el que había sido el secretario general durante los últimos montón de años, ¿no? De las últimas décadas, que era Santiago Carrillo, ¿no? Todo aquello, pues obviamente ya sabemos que no acabó bien, y hubo un giro ya con Iglesias primero, creo que con Anguita después, que fue hacia la reconfiguración del Partido Comunista, que también hemos tratado en el canal, justamente con quien fue uno de los
que discutió protagonistas de aquel momento, como fue Manolo Monereo, que estuvo por aquí hace poco y hablamos un poco de este tema, que se acabó cristalizando en la creación de Izquierda Unida, la fuerza política que es la que todavía hoy sigue integrado el Partido Comunista y que es una apuesta estratégica de si nos podías introducir, no ya hasta la actualidad, pero sí ese momento de reconfiguración política del partido. Y eso, para terminar, ver cómo se encaró la crisis, que ahora ya sí era la crisis irresoluble de la Unión Soviética, porque no nos olvidemos que el eurocomunismo entra en crisis mucho antes de que la Unión Soviética desapareciera, ¿no? Fuera derrotada definitivamente. Entonces ya fue un momento de los 80 y 90 en los que se hace una apuesta, creo que hasta cierto punto exitosa, teniendo en cuenta que ya no estaba en el imaginario de nadie que se convirtiera en el principal partido de la oposición en España, como pudo haber sido el Pichí, como soñó Carrillo en la transición, ¿no? Pero bueno, sí que salvó a que el Partido Comunista de España acabara como acabó de hecho el Pichí, o incluso mejor que el Partido Comunista francés, que fue notablemente más diezmado en ese periodo. O sea que tenemos que hablar de una gestión no del todo desastrosa, al menos en mi opinión, de ese periodo, ¿no? En el que, gracias a la creación posiblemente de Izquierda Unida, consiguió coaligar una serie de fuerzas. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo ves ese último periodo. Sí. Bueno, con respecto al tema de las concesiones, vamos a ver, uno podría plantearlo en términos abstractos, ¿no? Y yo creo que tampoco es inútil hacerlo. Normalmente las políticas de concesiones, con el fin de conseguir respetabilidad o de frenar las apetencias del enemigo, satisfaciéndole con alguna dádiva o con alguna de las cosas que reclama o que pide, no suele funcionar bien, ¿no? Ya lo hablábamos antes, ¿no? Tiene el defecto de generar un desarme y una pérdida de identidad de los tuyos y al mismo tiempo de desacreditarte o hacerte perder fuerza frente al adversario. Carrillo tenía un poco la idea de que si el 9 y pico % que se consiguió en las primeras elecciones tenía alguna explicación, era por años de adoctrinamiento anticomunista del régimen, ¿no? Tenía parte de razón, evidentemente, había una parte que tenía que ver con esas motivaciones, pero la articulación política, las decisiones del momento y una serie de contextos pueden cambiar. Es decir, era impensable que el Partido Comunista tuviera el 40% de los votos en la España de la época. Sociológicamente, culturalmente, eso era imposible. Pero no necesariamente tuvo que tener el 9%. Ahí tiene mucho que ver las decisiones, los contextos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era que había que acabar con las últimas resistencias o con las mayores resistencias de esa sociedad española formada en el anticomunismo del franquismo. ¿Y cuál era la forma de hacer eso? Pues presentando al Partido Comunista como un partido respetable, ¿no? Los comunistas es tu vecino de al lado, el que te saluda todos los días por la escalera. No somos leninistas, que es un elemento que se utiliza en términos simbólicos, porque es verdad, luego la ponencia y el discurso de Frutos no estaban en las antípodas, en absoluto, ¿no? O sea, el texto oficial reconoce las aportaciones de Lenin, etcétera, etcétera, y los otros reconocen que el mismo, que hay que enfocarlo de una manera acorde con las situaciones y con los contextos de cada época, etcétera, etcétera. Las posiciones no eran irreconciliables. Fue un elemento simbólico, fundamentalmente lo del abandono del mismo. Y esa política de concesiones desarmó al partido, fue muy mal gestionada por una dirección autoritaria y convirtió a muchos militantes desengañados en gente que se intentó refugiar de alguna manera en la idea de que el problema estaba en que se estaba acabando con el viejo partido militante, etcétera, cuando los contextos históricos, por otra parte, estaban cambiando. Porque no olvidemos que la crisis del comunismo español es paralela también a la crisis de otros partidos comunistas y a la crisis del comunismo real. A veces lo analizamos en términos exclusivamente internos. Pero claro, ¿qué pasa con los italianos, ¿no? ¿Qué pasa con los franceses? Con un partido de la tradición de la fuerza de los franceses. ¿Y qué ha pasado en las últimas décadas con el Partido Comunista Portugués? A pesar de que la fiesta del Partido Comunista Portugués sea una fiesta de masas. Pero claro, los niveles electorales están donde están, ¿no? Es decir, es un proceso general, ¿no? La sociedad está cambiando de una forma radical y es muy difícil, precisamente porque, entre otras cosas, el fin del socialismo real
ha generado una falta de horizontes o de perspectivas, aunque no se estuviera de acuerdo en muchos de los componentes que tenía las sociedades del llamado socialismo real, por parte de mucha gente, ¿no?, de la izquierda. Pero ha generado la idea de que, como decía, bueno, lo ha dicho mucha gente, entre otros Perry Anderson, pero creo que no es el único que lo ha dicho, hemos llegado a una situación en la que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Las expectativas. Sí, las expectativas de crear una sociedad distinta están en estos momentos en los niveles más bajos de aceptación o de creencia o de convicción popular, ¿no? Entonces, ese proceso es un proceso general, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con los diferentes partidos comunistas en otros sitios y qué ha hecho el Partido Comunista de España? Yo creo que el Partido Comunista de España, y en eso estoy de acuerdo contigo, no lo ha hecho del todo mal. De alguna manera, aunque tardíamente, fue consciente de que la nueva realidad social generaba formas de militancia y de protesta social que no eran ya las clásicas. Ese surgimiento de los movimientos sociales, que no tienen por qué ser la sustitución, porque tienen una función distinta de los viejos partidos, ni tenían por qué quitarle funciones al Partido Comunista, sino que de alguna manera podían alimentarlo. No fue capaz de ir incorporándolas, pero de forma muy parcial, poco a poco, ¿no? De alguna manera, ahí está Izquierda Unida, que fue un relativo éxito para frenar la sangría, momentáneamente, pero que terminó luego convirtiéndose en un problema para la propia permanencia del partido. Creo que se tomó, gracias a, en este caso, bueno, pues a otros militantes también, pero en gran parte a la propia figura de Anguita, que tenía una autoridad moral y política muy grande dentro del partido, evitar que se tomara una decisión, yo creo que hubiera sido tremendamente negativa, como la experiencia italiana demuestra, de la eliminación del partido. Yo soy un clásico, no soy un antiguo, pero el clásico es la columna dórica y jónica, que nunca perderán virtualidad. Soy un clásico, lo constante, lo permanente. Y a partir de ahí hay un intento de recomposición y de reubicación en un contexto tremendamente difícil y tremendamente hostil, ¿no? Es el del desarrollo del neoliberalismo, con unos cambios culturales, con unos cambios sociales, con unos cambios en las condiciones de trabajo, en fin, en las culturas obreras tradicionales que prácticamente han sido laminadas, en los sistemas de comunicación. Es decir, todo lo que conocemos con estos nuevos cambios que han requerido una adaptación progresiva. Se intentó de varias maneras, ¿no? En el libro que me mencionabas antes, pues Eddie Sánchez y Jaime Aja analizan algunas de las posiciones del resto de la izquierda radical europea y las posturas y los relatos y las fórmulas y los planteamientos que se hicieron por parte del Partido Comunista. Es decir, los intentos de engancharse con los nuevos movimientos sociales, con el movimiento antiglobalización, por ejemplo, ¿no? El proyecto rupturista de ruptura con el sistema del 78 y el planteamiento de una especie de nuevo proceso de cambio, de nuevo proceso constituyente, la política unitaria de los últimos tiempos, ¿no? La creación de un bloque social de progreso. Claro, son un montón de fórmulas que yo creo que han permitido que el Partido Comunista de España haya sobrevivido, entre otras cosas demostrando la fuerza que tiene la cultura de esa parte de la izquierda, que ahora ya es mucho más amplia que el Partido Comunista, pero de esa parte de la izquierda, que es la izquierda histórica, real, en España, encarnada sobre todo en el Partido Comunista, y en Izquierda Unida, que en gran medida sigue siendo una gran proyección, sigue siendo una proyección. No voy a decir que el Partido Comunista sea el único, digamos, actor dentro de Izquierda Unida, pero es verdad que forma parte de la cultura política. A uno le llama la atención, por ejemplo, si asiste a debates dentro de Izquierda Unida, aprecia claramente un montón de rasgos que son los rasgos de la cultura política clásica del viejo militante comunista. Por ejemplo, la mezcla de una fijación y una fidelidad en determinados principios con una postura por la flexibilidad y las posiciones moderadas en lo concreto y abiertas y flexibles, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes virtudes de lo que logró ser el Partido Comunista de España. Gente que creía en un cambio real en la sociedad, pero que sabía que estaba con otra gente a la que había que dirigirse en términos comprensibles, en lenguajes asequibles, con propuestas realizables, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es, en definitiva, un papel que el Partido Comunista, los contextos no históricos que se vayan produciendo, pues no los conocemos todavía,
las perspectivas no son muy halagüeñas, pero la historia sigue avanzando, ¿no? Y lo que hoy está arriba, mañana está abajo, como decía Bertolt Brecht, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero yo creo que esa cultura, la pervivencia de esa vieja cultura comunista, de lo mejor de esa vieja cultura comunista, uno de los elementos más negativos, ¿no? El sectarismo, el rechazo, sino la parte más abierta, más unitaria y al mismo tiempo defensora de una serie de principios y valores que son absolutamente irrenunciables, ¿no? Y que tienen que ver con la necesidad de superar un sistema de desigualdad, mercantilización y deshumanización. Eso sigue existiendo. Y yo creo que eso ha sido un gran éxito del Partido Comunista y parece un poco fuerte decirlo en un momento en el que la militancia del Partido Comunista es, bueno, pues comparada con los viejos tiempos, realmente muy reducida, muy baja, y la vida política interna también deja mucho que desear desde muchos puntos de vista con respecto a lo que era el viejo Partido Comunista. Pero bueno, al fin y al cabo existe o existimos, ¿eh? Me integro también dentro de ese colectivo, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Lo que han hecho en otros sitios, la desaparición de los partidos comunistas en aras de la adaptación a los tiempos, ha conducido al más absoluto de los fracasos. Y todavía quedan algunas experiencias interesantes. El propio Partido Comunista Portugués, aunque esté en horas bajas, el Partido Comunista de Chile, es capaz de llegar a hegemonizar en un momento determinado el mecanismo, el organismo de unidad de la izquierda y presentar una candidatura propia. No ha ganado, han perdido, pero claro, los tiempos son los que son. Bueno, todo eso demuestra que, bueno, pues que la cultura comunista y lo que fue la historia del comunismo tiene todavía algo que decir espero que bastantes cosas en el siglo XXI. Pero claro, la transición fue un golpe demasiado duro, ¿no? Y bueno, pues el contexto neoliberal y hegemónico posterior pues ha hecho bastante difícil el trabajo. Y es un poco donde estamos. Pues te agradezco un montón tus aportaciones y lo que comentabas ahí. Bueno, yo le he hablado mucho con amigos, también con camaradas, de cómo los partidos en general tienen un ADN, tienen unos rasgos que lo acaban caracterizando y cómo se mantienen, ¿no? Y cómo encuentras trazas de discursos muy similares a lo largo de muchos periodos, que a veces se busca hacer un poco analogías forzadas, ¿no? O sea, hablar del Frente Popular para referirse a ciertas coaliciones electorales parece una analogía en algún momento un poco forzada además, pero sí hay elementos de lo que tú decías, de esa apertura. Entonces, bueno, nada, simplemente agradecerte tus palabras. Si quieres comentar algo más, por supuesto, yo abiertísimo, he disfrutado un montón de la conversación y todo lo que me puedas comentar yo lo agradezco, la verdad. Hombre, me gustaría profundizar en todas y cada una de las cosas que dije y otras muchas que no dije, pero yo me quedaría un poco con esta última reflexión. A veces creemos que la historia opera sobre la base de pues borrados de todo lo anterior, con la llegada de una nueva situación, de una nueva coyuntura, etcétera, etcétera. Pero las huellas del pasado están ahí, y esos rasgos de la vieja cultura comunista, eso tú los aprecias hablando con otra gente que viene también de otras organizaciones de la izquierda. Es como lo que tú dices, una especie de ADN que forma parte de un conjunto de convicciones, de elementos de una cosmovisión, de una visión del mundo y de trazas ideológicas también, se articulan en torno a trazas ideológicas y tal, que está ahí presente. Y es ese ADN de esa izquierda que luego hay que organizar, hay que articular y hay que ir extendiendo a partir de círculos concéntricos, por así decirlo, buscando formas de unidad mucho más amplia. Porque ya el modelo del partido vanguardia guiando a las masas hacia la toma del Palacio de Invierno, me temo que no va a volver a reproducirse. Pueden cambiar mucho las cosas, pero eso no va a ser el modelo, y tenemos que construir cosas nuevas. Pero esas cosas nuevas tienen que ser una continuación de todo lo anterior, ¿no? Y hay una historia acumulada que está presente, que está viva, a pesar de la reducción numérica y de la reducción de la capacidad política de ese partido. Entonces, por eso yo creo que sigue mereciendo la pena continuar con él. Y que lo digas, Paco. La verdad que esta conversación para mí ha sido esclarecedora y ojalá poder seguir profundizando. Ya sabes que en este canal tienes tu casa y que seguimos en contacto. Ojalá vernos pronto por allá, por Asturias, o si bajas por aquí, ya sabes que aquí tienes tu casa. Un abrazo. Muy bien, pues muchas gracias, lo mismo. Venga, hasta luego.